Slow food es un concepto, es una filosofía, es una forma, un estilo de alimentación que se contrapone o se presenta a manera de contrapeso u oposición al fast food. ¿Cuál es el origen? El origen del fast food es Italia, hace bastantes años, probablemente más de una década. Creo que fue cuando inauguraron una cadena de hamburguesas norteamericana, ¿no?, bastante conocida. Parece ser que ahí hubo un grupo de gente temerosa, probablemente sofisticada, que pensó que esto iba a ser algo peor que consumir opio y heroína, y decidieron iniciar un movimiento pues de comida natural, entre comillas saludable, falta saber si realmente es saludable o no, y desde ese momento en el mundo mucho se ha venido hablando del fast food. Lo cierto es que hace un par de años hablamos, o de repente un poco más de 2 años se habló en este espacio del movimiento Slow Food, y de ahí no he vuelto a saber de ellos hasta hace poquito. Quiero saber qué cosa es, si realmente genera un beneficio para la salud, qué tan caro podría ser con respecto al presupuesto de la economía familiar mantener una cultura de este tipo. Para conversar acerca de esto me acompaña esta mañana el doctor Gerardo Buroncle, médico nutriólogo. Él nos va a contar con mayor detalle lo que significa el movimiento Slow Food. ¿Cómo está, Gerardo? ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido a este programa, gracias por estar nuevamente por acá, pero cuéntanos un poquito. Yo creo que la comida es un hecho concreto, sobre la comida no hay mucho que filosofar. Tienes hambre, tienes que sobrevivir y comes. Si eres gordo, come bien, si eres flaco, come mejor. ¿Correcto? Exacto. Yo creo que no hay mucho de filosofías acá. En realidad no es tanto una filosofía, ¿no? El tema del Slow Food empezó precisamente en el año 86. Carlo Petrini, que es un cocinero muy conocido en Italia, como una manera reactiva ante la invasión, esta nueva invasión de la comida rápida, y amenaza para su negocio, y amenaza como para los negocios, empezó precisamente como un tema reactivo de cuidar primero la comida regional, cuidar la alimentación regional, los alimentos regionales. El europeo es muy regionalista, tú lo sabes, sí, como no, cuida mucho su alimentación, los productos. Y precisamente porque son regionalistas, ellos suelen comer lo que ellos tradicionalmente han comido y no son de aperturas. Son un poco cerrados. Entonces empezó como una medio protesta contra esta cadena grande de hamburguesas. Pero eso empezó en el año 86. 3 años después toma el nombre ya como una institución, el Slow Food, que no solo era cuidar los alimentos que se consuman regionalmente, en ese momento en Italia. Hoy en día hay más de 150 países inscritos en el Slow Food, pero lo que empezó como un dibujo que es un caracol, hoy en día ese caracol, que es una espiral, está metiendo a más gente sin querer, porque se ha convertido no en una filosofía de vida. El Slow Food lo que significa es ir a un restaurante, comer alimentos regionales, disfrutar el alimento, disfrutar lo que nosotros tenemos que hacer, que sentarnos a una mesa, conversar. Pero es un tipo primero que empezó así, esa filosofía. Pero hoy en día, si te das cuenta, los alimentos regionales parten de lo que últimamente se vino hablando de la biodiversidad, y ahí es donde empieza el problema número 1, que es cultivos regionales, cultural, cómo se preparan los alimentos, y sobre todo cuidar esa parte de la cultura. Yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo del Slow Food, el oyuco. Tú hoy día traes a un chico de 15, 20 años y le dices, ¿tú comes oyuco? Y muchos ni siquiera lo conocen. Es un alimento americano y muy nuestro. Al yo no consumirlo en casa, eso va a hacer que lógicamente oferta y demanda en el mercado disminuya. Significa también que la persona que se dedica al agro no lo cultive tanto porque sabe que no hay mucha demanda. Eso hace que ese cultivo regional, que ese producto que es nuestro, comience a disminuir y quizás hasta desaparezca. Se ha estimado que 27.000 especies desaparecen al año, precisamente porque la gente se está dedicando a comer los cultivos, como se dice, monocromáticos, es decir, se está acostumbrando a comer algo y está dejando de consumir algunos productos regionales. Yo eso lo mediaría con mucho escepticismo, ¿no? Porque que una especie desaparezca no responde a que la gente la consuma o la destruye. O sea, el 80% de los animales que existieron en el mundo desaparecieron antes de que aparezca el hombre. Exacto. O sea, nosotros vivimos con el 20% de la fauna que alguna vez hubo sobre el planeta. Hace 65 millones de años desaparecieron el 80% de las especies animales y lo que queda es el 20% y ha ido evolucionando
evolucionando. Pero entonces, hoy también se está desapareciendo eso, siendo un poco darwiniano, que aparezca una especie vegetal es o porque no está adaptada o porque las condiciones no se han dado. Yo no creo que sea tanto porque no se consuma, porque por mí que desaparezcan las alcachofas, que son horribles y no me gustan. Pero exacto, ahí viene ese es muy importante. O sea, exacto, algo que a ti no te puede gustar regionalmente, a otro les puede encantar, a otra persona le puede encantar, ¿no? Pero también es eso, es decir, tú no puedes globalizar tu alimentación a todo el mundo, porque cada región produce, pero eso también, ojo, genera desde lo que se llama la diversidad. La diversidad es la adaptabilidad de los microorganismos, desde pequeños hasta grandes. Hay otro problema más crítico aún, que somos 7.000 millones de personas en el mundo, unas personas, otros individuos, pero somos 7.000 millones de seres humanos, y muchas veces, ¿no?, el abastecimiento bajo esta modalidad regional no alcanza para todo el mundo. Exacto, o sea, digamos, la oportunidad que tiene de comer bien una persona que vive a más de 5.000 metros de altura, o a más de 4.000, donde solamente crece ichu, y por ahí puede cultivar una o dos especies, y por ahí puede criar un par de animales con bajos rendimientos en el valor nutricional, y encima no tiene acceso a un mercado que le ofrezca otros sistemas u otras alternativas, es bien complicado. Ahí es donde interviene la biodiversidad, por eso te decía, es decir, cuidar lo que la gente tiene ahí e introducir nuevas formas de cultivos para que la gente tenga mejores oportunidades. Pero muchas veces yo no puedo llevar arroz, yo no puedo llevar trigo, yo no puedo llevar algunos alimentos a esas zonas, pero esa tierra que tiene un rendimiento, por ejemplo, que hablamos desde lo más esencial, virus, bacterias, hasta los ecosistemas. Su ecosistema es distinto. Lo que tenemos que hacer es cuidar ese ecosistema de esa persona para que incentive el cultivo de sus alimentos y recién introducir nuevos. La adaptabilidad de estos cultivos hace que varíen. Si te das cuenta, el 80%, por ejemplo, del plátano que se consume en el mundo es del banano amarillo. Existen más de 200 tipos de plátanos en el mundo. La zanahoria, la que conocemos generalmente, existen más de 38 variedades en todo el mundo. Entonces, es como la papa misma. Pero ¿qué porcentaje calculas tú que del abastecimiento de vegetales, ¿no?, de hortalizas, de legumbres, que son tan importantes, de tubérculos, qué porcentaje, ¿no es cierto?, se producen en sitios en donde hay acceso, ¿no?, y qué porcentaje de esta canasta se produce en sitios donde no hay acceso? O sea, ¿en qué porcentaje de alimentos se produce en países de medianos y altos ingresos, ¿no es cierto?, o de medio desarrollados y desarrollados, y qué porcentaje de esto se produce en países pobres? Claro, ¿y qué porcentaje de la población vive, qué porcentaje de la población de la Tierra vive en países pobres y qué porcentaje vive en países de medianos desarrollados? Ahí te vas a dar cuenta que hay una inequidad, claro, ¿no? Lógicamente es menos población. Entonces, la que tenemos en países desarrollados. Exacto. Inclusive, ese es el problema número uno. El 80% de los cultivos obedece a la alimentación de ellos y solo un 20% es al consumo pequeño. ¿Cómo no? Pero eso es lo que se trata de defender, por ejemplo, en países como el nuestro. Cuando viene Petrinio hace 3, 4 años, se da con una maravillosa tierra en América, en Perú, en Ecuador, en México, y no solo en el tema de los cultivos, sino en la preparación de los mismos. Por eso es importante el tema de aprender y rescatar nuestras costumbres, comer bien, comer sano. Regresemos al lado médico, dejemos de lado el lado social, sociopolítico, económico, que no ha sido tan intenso, pero médicamente, ¿cuáles son los beneficios de tener una dieta basada en el slow food? Costo-beneficio, a ver, digamos, ¿vas a ser más saludable? Sí. ¿En qué sentido? ¿Vas a ahorrar en enfermedades? También. ¿En qué sentido? ¿Qué tan cara es? Exacto. Si yo tengo un sueldo mínimo de 900 soles, porque creo que lo van a aumentar, y tengo que gastar 40 soles más en comprar alimentos regionales cultivados de ciertas formas, con ciertas formas de cocción, y eso me va a costar 40% más de mi presupuesto para comprar comida en el mercado normal, entonces yo creo que voy a tener que empezar a endeudarme. Y cuando tenga que curarme, si la situación de la salud de los peruanos sigue como va, voy a tener que seguir gastando de mi bolsillo para lograr un acceso de calidad. O sea, el concepto del slow food no es comer más caro, como lo que piensan algunos, que es comer comidas orgánicas. No, eso no es el slow food. El slow food se contrarresta contra el fast food.
comida grasosa, alta en azúcar, alta en sodio, sí, claro, con muchos preservantes, colorantes y saborizantes. La comida... El slow viene por el otro lado. Sí. Come en tu casa, come comida que preparen en casa. Sí. Y de una u otra manera, ir al mercado, Pepe, no es tan caro como ir a un sitio de fast food. Lo que pasa es que nos han metido el concepto. Nadie puede comprar comida, vivir comiendo todos los días en un restaurante de comida rápida, eso es impensable. Yo no piso uno hace 100.000 años, y no lo pisaría porque me parece tan mal esa comida, prefiero irme a un restaurante, o prefiero comer en mi casa. Exacto. ¿No es cierto? Mi pescado frito de todos los martes. Entonces, lo que pasa es que hay restaurantes que tienen como bandera el tema del slow food. Claro, te dicen come bien, come sano, productos naturales, un tomate cultivado en una buena tierra. En realidad el mensaje es come bien, come limpio y come justo. Come bien, come a tus horas, calidad. Come a calidad. Come limpio, alimentos menos contaminados, alimentos que no vengan de una caja, que no vengan de una fábrica, que vengan de la tierra. Y justo lo que necesita tu cuerpo. Esa es en realidad la mentalidad del slow food. Bien, limpio y justo. Eso acarrea lo que sigue, ¿no? La parte ya cultural, social, que de una u otra manera ha venido a decir inclusive al medio ambiente, cuida tu comida, cuida la tierra, cuida lo que comes y al final cuídate tú. Come bien, come a tus horas, duerme bien, descansa y evita comer grasa. Muy bien, doctor Buroncle. Ha sido un placer conversar contigo, gracias por haberme acompañado esta mañana. Ha sido el doctor Gerardo Buroncle hablando sobre slow food. Nos vamos a una pausa y venimos con lo último del programa.